morning, people! It's 7 in the morning and we have our motorbikes here ready. We're gonna go explore the surrounding areas of Muzo, and we got a local that will be guiding us and will be taking us to the place where the locals try to find the emeralds. She's already outside waiting for us, so let's get ready. Thanks, Boo. Hola. Buenos días. Ustedes van bien equipados, buenas motos. Pero y eso que nos ha tocado una trocha horrible y me he caído, pues, o sea, barro. Que esas motos son pesadas. Sí. Es como van ahí, van bien. Sí, es que la quebrada pues es un poquito altica, pero no. ¿Sí? Yo por eso se agota. Nosotros ayer pasamos una viniendo de... Maripí, pasaban por Maripí. Sí, que esa es larguita. ¿Es como esa? Más o menos, sí. Bueno, si es más o menos podemos pasar, sí. Sí, ahorita igual, sin embargo, miran, pues esa quebrada siempre se pasa, los que trabajan ahí en la empresa tienen que pasarla, claro. Las motos sí las dejan a este lado porque a veces llueve, entonces pasan esa piedra. Claro. No, pero sí, ahí podemos pasar. Bueno, ahorita vemos. Entonces, vamos a la plaza, van a ir a tomar algo. Bueno, sí, te seguimos. Okay. Our local guide, it's called Marjorie. She's gonna be guiding us today. She's gonna take us to a place where we can have something to drink before we head to the mining zone. This is basically the central area of Muzo. Here is where they have the local market. And there's a lot of little shops here and there. We're having some 100% orange juice with some buñuelos. They're all prepared at this stand here. They're squeezing the juice right now, and the buñuelos are fried right over there. Muzo is a very popular town for its emerald business. It has a lot of history in Colombia. As you might know, Colombia is the #1 exporter of emeralds in the world, and this town has a lot to do with that. It also has sad history. Actually, in the 1980s, this town was one of the most dangerous places in Colombia. Many rich families here owned emerald mines, and the drug lords knew that, so they came here and they wanted a part of the business. They fought the families for the right to the emerald business. Many civilians got caught in the war here, and many people died. Today, it is a very peaceful town. As we can see, we're here having breakfast at this local place, and it's already very calm place, but it wasn't like this. So today we're gonna be here, we're gonna be visiting the surrounding areas. We're gonna go see how the locals find the emeralds on the riverbanks, and a local will be guiding us and will be telling us the story of these people so we can learn firsthand from them, and hopefully we'll be able to get to meet some of them, ask them some questions about how they work here, about the past, and how they see the future of Muzo in general. Ella es Marjorie, nos va a estar guiando hoy y nos va a mostrar la zona minera de Muzo. Bueno, y te vamos a estar preguntando cositas en el camino, pues cuando lleguemos allá, ¿sí? Bueno, muchas gracias. We are leaving the town of Muzo, and we're gonna be driving about 40 minutes to the outskirts of this town, into the mining area. We're gonna be going to a place, from what I understand, it's like the river banks, and that's where the people here, the locals, go every day to work to try to find the emeralds in the sun. So from time to time, people take sand to these areas and they start digging, they start looking for the green emeralds. Today, they're not bringing sand to the area, from what I understand, but still people go there and they just dig in the riverbanks trying to find these emeralds. It's been, apparently, from what our guide told us, a very hard period the past 2 months. People haven't been able to
to find any emeralds in the area, and many locals live off of that. So it's a harsh period. The story of how Marjorie here ended up guiding us today is actually a pretty funny one. Last night we were trying to find someone to guide us to these riverbanks, and we wanted someone that we could ask questions to and maybe help us talk with the locals as well. So we were having dinner at this restaurant last night, and I happened to ask the server like if she knew somebody that could guide us. The server was Marjorie, and she said, well, I could take you there. We were super happy because, nothing better than a local to take you to these places. And she told us her dad used to have a company, and he sometimes, even now, he sometimes bring people from Peru and from other countries and guide them up here. His dad used to work at the mine, so she has visited the mine a couple of times already. And she was excited to take us today, so that's how we're here today, guys. Wow, look at all that fog coming down the mountains. Apparently, right now we are the only two tourists in Muzo. This is a very secluded village. We noticed that when we came yesterday, like the road, you could see it. It's a little bit, it's not in the best condition. It was a paved road, but it was not in the best condition. It was very, very secluded. We didn't meet a lot of people on our way here. Not many bikes were driving this way. So yeah, it felt secluded. And being the only two tourists here means everybody looks at us, which feels a little bit weird. I'm still Colombian, but it does feel weird. The road is in pretty good condition, muddy and rocky, but since it didn't rain last night, it's okay. Ooh. Wow. Beautiful waterfall. Look at that. Wow. I believe some locals left their bikes here and made it all the way walking there.
because there's a couple of motorbikes here. Ooh, oh yeah, there's people working there, boo. Woo! Woohoo! So the people working down there, they have these machines that they use to clean the water and try to, clean the sand, like wash the sand, and to find the emerald. So they work here with some sponsors that basically pay for the gas to run the machines. River crossing. Okay. Let's see how this goes. Okay. Kaito coming. Woohoo! Wow, there's already people working here, guys. This job is done manually. Very, very hard job. Look at the conditions of the road here. Man. Ooh. Pues ahorita está solo porque pues toda la gente se fue para el otro lado, para Cunas. Sí. Porque pues realmente aquí la situación en estos momentos ha estado muy dura. No han salido piedras muy buenas. Aquí ha habido algunas veces que la gente dura meses sin hacer nada, como a veces hacen 10.000, 15.000 pesos, 20.000 pesos. Claro, muy duro. Sí. Y si la gente no logra encontrar, o sea, de qué viven. Hay personas que viven de eso. Hay personas que todos los días se vienen para caminar, ellos viven de esto y es muy duro. Como hay otras que sí lo hacen, tienen su trabajo allá en el pueblo, su trabajo y vienen en las mañanas a lavar tierra, pero la mayoría de personas viven de esto. Claro, duro. Sí, y pues del pueblo hay siempre bastante gente que trabaja en la empresa, ¿sí? Ajá. Hay gente que se beneficia de la empresa, pero también hay muchísima gente que no.
Ya como, claro, independientes se vienen solos acá. Exacto, y que acá les toca transporte y la comida. Hay personas que aguantan hasta hambre, hay personas que me han dicho a mí, porque no los he visto, me han dicho que hay personas que no traen líquido y les toca tomar de esa agua, que es muy duro. Ahorita no está calentando, hay días en los que calienta y esto es terrible. Claro. Y hay personas que vienen sin un peso. Uy, qué duro, no duro, la Y es verdad. durísimo. Aquí es donde a la gente le botan la tierra a la empresa. Allá y eso es como un corral, eso está cerrado y allá hacen filas y es por un orden, hay asociaciones, entonces las personas que están afiliadas a las asociaciones entran primero. Ok. Sí, entonces a ellas les queda más fácil porque pues no les toca tan duro. Los que no tienen papeles, entonces sí les toca más duro porque es cuando se amontonan todos y abren ese portón y se tumban, se empujan. Carlos. Marica, no. Uy, vea chino, Juan Parro. Bueno, estamos haciendo un video aquí de la voladora de mujeres hoy aquí en el corral de Mate Café, donde están todos los del comité, los asociados, los que trabajamos con el adulto mayor y discapacitados. Yo estoy a cargo de este grupo de mujeres. Este grupo de mujeres son las que yo briego a ayudarle, colaborarle en todo lo que yo pueda facilitarle a ellos. Son harta gente trabajando, aquí hay más de 1000 personas buscando una fuente de vida que es la Esmeralda. Aquí estamos con toda la gente de Muzo, Quípamo y La Victoria. Hoy dieron un pequeño sopita, un pequeño sancocho, la doctora Sandra Ortiz, la senadora. Entonces, Dios la bendiga porque dio gaseosa, dio refrigerio y se hizo un sancocho para toda la comunidad guaquera. A veces se pelean feo, por lo que es que hay gente que vive solamente de eso. Claro. Y por ejemplo, las minas alrededor de acá de Muzo, ¿hay unas que están en explotación o solo exploración ahora? Como tal empresa es esta que es Minerías Texas de Colombia y la otra es Cunas, que es para donde se fueron ahorita. Pero pues eso ya es como prácticamente de Santa Rosa, que es otro municipio, ¿sí? Digamos en Colombia ahora, ¿cuál es el sitio de donde sacan más esmeraldas? Ahorita, pues en Colombia, que Sigue. yo sepa, es acá. Sigue siendo acá. Sí, claro, aquí sí, Muzo, y acá siempre ha sido la capital mundial de la esmeralda. Sí. Que ahorita sí ha estado escaso, ha estado bastante escaso, ha estado duro, pues porque obviamente una empresa no va a dejar ir buenas producciones en la tierra que le va a dar a la gente. Sí, claro. Es complicado. These white rocks you see here are called beta, and the emerald, they come attached to these rocks. So people just kind of drill these rocks and try to see if they have emeralds or not. So you see a bunch of these all over this place here. Buenos días. ¿Muertos de aquí a la mina? Sí. Buenos días. ¿De acá a la mina? Sí, señora. ¿Esto es periodismo o qué? No, solo nosotros pues venimos por conocer y Un reportaje, ¿sí? sí, preguntas de ustedes si les parece bien. Hágale. Esto no es deshonra. Demostrar que lo que hacemos, que es lo que nos gusta. Claro. ¿Nos pueden contar un poquito pues lo que están haciendo aquí? Bueno, lo que estamos haciendo esto es unas tierras que sobran de cuando dan la voladora. Ok. Entonces lo que sobra, lo que ya lo recogen, lo botan acá
Y cuando hay voladora, pues nos dedicamos a esto. En esto también no deja salir algo para la subsistencia, porque esta es la subsistencia de miles de personas aquí en toda la región. Claro. Y ustedes, por ejemplo, viven de aquí, de lo que encuentren en las minas. Vivimos de la minería. Si vivimos de la minería de esmeralda. Sí. De esmeralda. ¿Y ustedes viven aquí cerca de la mina o viven ya en Muzo? No, acá yo vivo acá en Mata de Café. Hay una estación muy grande en la pata y hay pago arriendo en una pieza. Ok. Sí, señora. ¿Y aquí cuál es el proceso? ¿Ustedes cogen Nosotros la cogemos tierra? esto, lo lavamos y vamos detrás de que Dios nos socorra algo para seguir, porque ya llevamos tiempo y nada bueno, solo la supervivencia 50, 30, 40 en la semana. Claro. Entonces uno aquí, por lo que los arriendos no son caros y no pagan un transporte, pero aquí la gente que viene a pagar transporte, irse y venirse, Claro, es muy duro, muy costoso. Sí. Porque aquí se vive solo de la minería. Claro. Y aquí No hay estamos un trabajo como tal que nos dé, por ejemplo, un sueldo 30.000, 20.000. Mira. Acá no lo hay. No hay, sí. Yo Pues tengo- acá en la mina. Acá solo dependemos Yo tengo, por de la ejemplo, bendición de mi padre querido y de la yo tengo una muestra para vender, porque toca venderlo porque ya llegó el 24. Vea esto. Y esta la encontró aquí. No, más arriba, Más en arriba. la quebrada. Y por ejemplo, esta, ¿usted dónde la vende? Aquí, por lo menos ustedes si vienen de turistas, dicen, ¿les gusta? Yo se la vendería. Y por ejemplo, esa esmeralda, ¿en cuánto la vende? Yo pido, como son detalles, como para mostrar eso, Ajá, un detallito, estos pido unos 500, a ver cuánto le ofrecen. claro. Il vient ici tous les jours? Oui, tous les jours, il dit de ça. Yo pido 500, si usted me dice, señor, ¿me la dejan tanto? Pues para eso es. Le digo honestamente, no trajimos efectivo. Ah, ya. ¿Y cómo es su nombre? Mi nombre es Simona Ponte. Simón, mucho gusto. Oriana, muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto, caballero. Mucho gusto, Kaito. Gracias por su tiempo. Ok. Mucho gusto. Mucha suerte. Que Bueno, tengan suerte. gracias. Gracias. de tierra. Esta es ganguita con natural esmeralda. Ok. ¿Sí? Y la calcita de pirita. Voy a llevarlos a que los... ¿Y esta la hizo usted mismo? Sí, yo fabrico la mulita y le pongo las esmeraldas puras. Claro, yo sí los traje. Qué bueno, muy Qué hermoso bonita. para poner en la mesita de vidrio en la sala. Muy Mira, bonita. Yo he mandado para Canadá, México, Estados ¿Sí? Unidos, Panamá. Qué bueno, Sí. muy bonita, lo Esta la felicito. vendió a 2 millones así, 3 millones ya. Bueno, sí, Sube toca. millón. El rayo Nexon. Está bien, sí. No, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. This is the soil she brought from up the mountain right over there, and she's gonna put it in this thing here, and she's gonna start washing the soil away and try to see if there are emeralds or not in what she has there. Y ahí ya manualmente empiezas a separar. Esto es duro porque ni las uñas le dejan crecer a uno. 今ここにいる人たちは一攫千金を狙って毎日毎日ここに来てこうやって砂を取っては川で水を流して、そこでエメラルドとか希少な石を鉱石をここで取るみたいなんですが相当な重労働です。でさっき、
この、こういうことをやってこれで一攫千金を狙って本当に裕福になった人がいるのかと聞いたら、そんな人はいないと。で彼らはそういうことを知りながらもまだ続けてる、それにも希望を見出して、それにこういうのを続けてる、それに考えさせられるものがありますね。We just found this rock and it has a small emerald in the inside. Apparently it doesn't sell for much because it's very very small, but we found one. Antiguamente esto era muy peligroso, pues lo que me cuenta mi papá. Sí, claro, es que a tu papá sí le debe haber Pero tocado. antiguamente sí mataban muchísima gente. Eso era terrible, Sí. terrible, terrible. Digamos, ¿en qué momento terminó? ¿En qué año terminó eso? La verdad eso sí, yo no lo sé muy bien. Bueno, No sé muy bien en qué año terminó, pero sí hubo un año en el que firmaron un acuerdo de paz, ajá. que no sé si vieron el letrero que pusieron allá, que dice paz, Dios ve todo. Ay, sí, arriba de la montaña. Que ese letrero lo pusieron, sí, con el fin de que ya hubiera paz aquí en el occidente, sí, porque cuando eso mataba muchísima gente. Sí. Por Esmeralda, me dice mi papá que a veces se encontraban, mataban gente así en la calle normal, delante de más personas. Que a veces se encontraban Esmeralda, o sea, les tocaba con mucho cuidado porque si no se las quitaban. Hace poco mataron a un muchacho por eso. ¿Sí? Eso fue este año. Muchacho que aquí entraba a las voladoras Ajá. y con cuchillos o pistola los amenazaba y los robaba a la gente. Y lo mataron por eso. Porque pues tampoco, o sea... Porque era mataron al que entraba con cuchillos amenazando a la Claro, gente. porque el tipo era pues a robar la gente, imagínate la gente rebuscándose lo poquito que hacen y a robarlos. Sí. Y aquí en la mina estaba robando a la gentecita en las casas y eso. It is really eye-opening coming to these places because maybe people from the outside of Colombia or people even in Colombia but outside of this place don't really know like the story behind this place, like the reality people live here every single day. They just have this image of Muzo being the emerald paradise, but they don't really know how hard it is for the local people here to earn a living. Basically, the guys there were telling us that they were making sometimes 30,000, 40,000 pesos a week, which is barely enough to eat, you know. So they told us they were still making it here every day because they live next to the mine, so they don't need to pay for transport. So yeah, that's how they make it, but it's very very hard knowing the conditions these people live in and the conditions they endure every day working here. Sometimes it's scorching hot here, there's no shade at all, and they work here from morning to afternoon, so it is rough. There's a big multinational company right up here, which is basically the owner of some of the big mines here in Muzo and the surroundings. And that company brings the soil, the sand that they work and they have washed already. They bring it all the way here, and then the locals, they line up to get a piece of that soil. But the problem is that these big companies have already taken most of the emeralds out of it, and the locals here are left with whatever they can find. Sometimes they cannot find anything at all, and people here really fight. Apparently gets pretty aggressive, and they fight for a piece of that soil so they can find many maybe little pieces of emeralds. This company, they bring the emeralds, the soil, they bring it sometimes twice a week, sometimes every day, and they have some days that is only for women and some days that are only for men. Our guide was telling us how when the emerald business was booming here, there were lots of locals who made a lot of money from the emeralds, but the problem is that many of the locals do not know what to do with the money. So instead of thinking about the future or thinking about investing the money on something or starting a business, they just spend all of the money on alcohol. Apparently the people in this town, they drink a lot. So many of those who made millions when this business was booming here, they got no money right now. And
right now the thing is that the emeralds are scarce here, so the locals here can barely make enough money to eat. We're now going to a different place where people are trying to find the emerald. Maybe we got another chance to talk to some locals and ask them a few questions. Hola maestro, ¿cómo está? ¿Por dónde bajan? ¿Por acá? No, que estaba por la asociación, ¿no? Pase de loco. Really? This path is really, really rough, and people do this every single day. ¿Usted nos puede contar un poquito de pronto cómo trabaja aquí, cómo es su día a día, lo que está haciendo? Pues el día a día nosotros aquí es desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día al trabajo. Okay. Y luego escarbamos, lavamos esa piedra que ya Sí. lavamos con las máquinas anteriormente y ahorita pues las estamos lavando. Entonces que se lava con eso, a veces salen chispitas. Algunas veces, no todas las veces. No todos los días. No todos los días, muy de vez en cuando sale. Entonces uno se sostiene con lo poquito que consigue por ahí en las tierras. Sí. Entonces eso es, y allá se explota al piso, ahí ese montecito que se ve. Sí. Y allá viene acá. Y acá tenemos que sacar la pieza y botarla abajo. Okay. Y entonces, ¿cómo hacen el proceso de buscar las esmeraldas? ¿Dónde las buscan? Miren, esos tierreros que se llaman. Ahí ya lavan. Para eso se lava. Eso se lava. Ahí lavan. Y ahí se ven si hay o no hay. Claro, y luego ya la Y tierra luego, que no. exacto, no se ve nada, entonces Se se lleva. lleva. Sí, se lleva. Por ejemplo, ustedes aquí ven solo de las esmeraldas, ustedes tienen otro, No, no tuvimos acá las esmeraldas. solo las esmeraldas. Porque imagínense la edad que tenemos nosotros de una empresa mirada a trabajo. Porque nosotros aquí lo que usted no puede, todos ya pasamos de 50 a 60 años. Ya ninguna empresa nos utiliza para eso. ¿Tienes, si lo puedo preguntar? Tiene 60 años. 60 años, pero soy muy joven. Sí, pero es que tengo 60 años. When did he find the last time emerald or something? ¿Cuándo fue como la última vez que encontraron esmeraldas? No, si ya llevamos como unos 3 meses Unos 3 meses sin ver nada. sin ver nada, solamente trabajo. Duro. Sí, y eso hay veces que dura un año Un año sin sin ver nada, sin ver nada. Y esto pasa así. Y ustedes, por ejemplo, ¿dónde venden las esmeraldas? Nosotros las llevamos a Muzo o acá también hay negociantes, vienen acá. Vienen acá Sí, directamente. acá. So it's like for 3 months they work for free. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por Bueno, su tiempo. muy bien, gracias. ¿Podemos Sí. filmar un poquito acá? Sí, sí, claro, sí. Muchas gracias. Bueno, está muy escasa la esmeralda ahora. Formamos una mano que queda porque está movimiento.
A la cámara. ¿Por qué cree usted que a mí me quiere? Por esta calva que tengo aquí. Le luce la calva, señor. Si no fuera así, yo me había quitado la cabeza, me había puesto otra. Claro. Aquí usted qué está haciendo, usted saca la tierra que, o sea, ¿ya está lavado? De lo algo, el lodo que sale de la carga para que la carga quede limpia. Y esta la encontraron aquí. Sí. Para que la lleves. No, guárdenla ustedes. Eso no tiene valor. ¿No tiene valor? No, para nada. ¿Por qué no tiene valor? Porque no es calidad. Esto se llama, esto nosotros lo llamamos un verdacho. O un pegado. ¿Un verdacho? Verdacho. Sí. Eso no tiene valor para nada. Entonces tiene que ser como más grande el pedazo para tener valor. Más grande y de calidad. Claro. Porque no importa que sea grande, pero si no es calidad, No vale nada. una así puede valer menos que una así. Claro, dependiendo de Porque la si esta es calidad. calidad puede valer 20 millones y esta así puede valer 2 millones. Claro, Sí, porque todo depende de la calidad. claro. Sí. Yo vivo acá, tengo una tierrita acá, entonces yo vivo acá. Ah, tiene por acá, acá cerquita. Yo me voy el sábado, todos los sábados me voy. Al fin de semana ya Me para voy allá. Muzo, sí. Ah, bueno. ¿Y tiene familia en Muzo? Sí, señor. Sí, ¿Qué trabajo usted sabe? claro. ¿Qué sabe? No lo voy a hacer como fábrica, No, créame que sí, tengo que verlo duro porque con el calor y todo, en la tierra, todo. la tierra, todo, duro. Aquí en los 80 yo había leído, escuché que Muzo se volvió como muy peligroso porque Un conflicto acá en Muzo. sí, Había una guerra. digamos, a usted como viviendo acá, ¿cómo le tocó vivenciar eso? No, yo no, nunca tuve inconveniente porque nunca fui ni de un lado ni del otro. Siempre fui mi trabajo nada más. Entonces, a mí no me tocaron ni a mi familia para nada. Ah, Pero bueno, sí hubo mucha gente que perdieron su familia. claro. Sí. Se viene la tierra. ¡Ay! Los peligros, claro, se viene toda la tierra rodando, mira. ¿Ha pasado que les ha tocado accidentes que se viene un pedazo de tierra Sí, grande? ha habido muertos. ¿Sí? Lógico. Claro. Cuando uno está por ejemplo así, se rompa eso para acá, queda uno tapado. Claro, uno no se da cuenta. Queda uno bajo uno de la luz de tierra. Wow, tenaz. Eso ha pasado. Esto también esto es peligroso. Claro, Porque esto es una tierra suelta. sí. Esto no es roca ni nada, es una tierra suelta que está amontonada ahí. Cuesta uno buenamente con la que viene. Así Sí. como yo. Es duro. The people we see working here are working this type of soil that is called tambre, which is different from the people that are working next to the river banks, because the people that are working next to the river banks are trying to rewash the soil in a way that is already been washed by the companies. So they're trying to find emeralds, but they have less chances of finding. So these people here believe they have more chances of finding emeralds because this is a soil that has not been touched. So they're basically using the hoses you see right there and try to find the emeralds. Buenos días. Buenos días. Algo que nos estamos preguntando es, por ejemplo, el señor nos dice, no encuentran esmeraldas desde hace 3 meses y hay veces pasa un año sin ver nada. ¿Cómo hacen para vivir? ¿Cómo hacen para ganarse la vida? Es duro. Ay, sí, hay personas que lo que pasa es que a veces hay amistades que los pegan en negocios. Digamos, un ejemplo, somos amigas, ¿sí? Sí. Y tú tienes una piedrita, Ajá. la vas a vender y tú, que porque soy tu amiga, ven, te pego en el negocio, te ganas 100, 200, ¿sí? Ok. Algunas veces es así, o por uno poner como el comprador. Digamos, tú sacas una piedra y yo te digo, listo, yo te pongo el comprador y me pegas ahí en el negocio. Sí. O también pues, buenos días. Buenos días. O también pues algunos
tienen uno que otro, pues tendrá de pronto alguna renta, digamos, su casa en el pueblo y que tenga un apartamento, que tenga alguna renta, un ingreso. ¿sí? Claro, algo que lo mantenga. Pero es duro. O que, digamos, él, creo que la esposa del señor con el que hablaste, creo que ella trabaja, entonces. Y se ayuda. A veces es así. Se ayudan. Ok. Pero sí, hay veces que acá es duro. Mi hermano estuvo también un tiempo trabajando en un socavón y es muy duro. Muy duro. Hola, ¿tú cuántos años tienes? 8. ¿Y vienes aquí todos los días? ¿Sí? ¿Y ya has encontrado algo? Todavía no. ¿Qué tienes ahí? Muéstrame a ver. ¿Estas marmajas? ¿Y estas las encontraste aquí? Sí. Chévere. ¿Cómo te llamas? Yo sé. ¿Jose? Bueno. There are little kids who come here to work with their parents as well. That little kid was 8 years old and he's already working here every day. This is where all the soil like that. They've checked already this for emeralds and they haven't found anything, and also it's all thrown here. ¿Te le enseña inglés al chino? ¿Sí? ¿Este es tu papá? ¿Sí? ¿Sabes cómo decir hola? En inglés. Hello. Es que quisiera saber de pronto, cuando aquí en los 80s, que siempre fue peligroso, para usted que estuvo viviendo acá, ¿cómo fue el día a día? ¿Cómo le tocó? Tocaba correr, tocaba esconderse uno. Ok. Sí. ¿En el pueblo o No, acá? no, acá. Acá en las minas tocaba esconderse. Sí, Había, tocaba esconderse. ¿Había mucha balacera? Claro, sí, mucha balas. Ok. Y Aquí estuvo el ejército y todo. sí. ¿Y eso más o menos cuánto tiempo duró? Eso duró como unos 6 meses. 6 meses. La guerra todos los días así. Sí, todos los días. Y por ejemplo, si le puedo preguntar, ¿hubo personas que usted conocía o de la familia que fallecieron en la guerra? No. No. Sí. Gracias a Dios, no. Pero aquí sí hubo, me imagino, muchas personas que se vieron afectadas. Claro, sí, señor. Duro, sí, duro. Muchas gracias. No, sí. Muchas gracias. Pues, o sea, del todo no es que se haya acabado la guerra, porque pues hace como, es que no recuerdo muy bien para qué año fue, pero eso fue más o menos hace como unos 5 o 6 años, si no estoy mal. Hubieron 2 amigos de mi papá que los mataron. Pues dicen que ellos estaban enredados en cosas, pues no tan buenas, ¿sí? Pero imagínate, vinieron como a reclamar algo que les pertenecía de acá, de unas minas. A uno lo mataron en el pueblo, a otro lo mataron allí en una curva, llegando ya al pueblo. Hubo también a un señor que mataron ahí en la bomba, en la última bomba, sí. Que ahí también, ahí en su propia casa, ahí llegaron y lo mataron a él, a un tío de él. Qué duro, ¿no? Hace poco también hubo un señor que estaba metido en una asociación de lo de los guaqueros y eso. Fueron a la casa y lo mataron en la casa de él. Entonces, o sea, del todo no es que se haya acabado la guerra, que obviamente sí ahorita no es como antes, que pueden matar así porque sí, claro. Y no dicen nada, no, ahorita obviamente investigan más y eso, pero eso es complicado. Eso aquí, la guerra por la esmeralda, eso sigue. Eso.今回この場所に来てエメラルドがどういった環境でどういう人たちによってどういった工程を得て採掘されているのかということを知ることができました。働いている人の一人にこう言われました。これが俺たちの生き方なんだと。すごい環境で彼らは生きています。僕たちは彼らに対して何かをすることはできません。
できるとは思いません。ただ知るということ、こういった状況でエメラルドが採掘されているということ、それを知るだけでもむちゃくちゃ重要だと思います。だから僕たちは旅をやめません。いろんなものを知るために、僕たちがまだ知らないことを知るために旅を続けます。I'm just really surprised in a way right now because regardless of how hard they need to work every day, how harsh their conditions are, they were very, very welcoming. They took the time to speak to us. They were smiling, they were even joking. So they are in this environment that is very, very rough, but they're still trying to see the positive side in a way of everything. And I feel like an intruder at sometimes because it's not like I'm there to work. I'm just documenting what they're doing. So it's a weird feeling, but I feel forever grateful to these people to take the time to talk to us and answer our questions. Yeah. We're back in the town of Muzo and we're feeling a little bit shocked, happy. I don't know, it's a mix of feelings about today's experience, but we're glad we went there. We're glad we had the chance to talk with the locals, to learn about their jobs, to learn about their daily lives. We also learned like about 98% of the population living in Muzo actually have work related with the mines. They either work at a mine or they either are independent and go every day to the river banks to try to find these emeralds. So it's a very, very hard job, and I don't know, it was important for me as a Colombian to come here and really learn directly from the people about how this business really works, because I knew about the conflict in this area, but I really didn't know about the harsh conditions people work every day, you know. And we also didn't know how much like finding an emerald can mean to someone. You know, if they find a really big emerald, it can really change their lives for some people. But there's also the problem of people not knowing what to do with their money, and they spend most of the money in alcohol. So, you know, there's that as well, right? Yeah. So that's why we love our traveling. We're gonna keep on traveling, trying to uncover these places, share them with you guys, and yeah, hopefully we'll get to know many more places just like this one. If you like this video, give it a big thumbs up and also subscribe down below to our channel. See you in the next adventure. bye. Bye. Bye.